Cumplido, vamos a iniciar grabación. Está grabando, sí. Perfecto. Vamos a empezar. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso Derecho Civil 4, Obligaciones, doctores. El día de hoy vamos a trabajar el tema obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Buenas noches, doctor Alejandro. Buenas noches, doctora Jimena, doctora Allison, doctora Angie. Buenas noches, chicos y chicas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestra clase. ¿Sí? Antes de empezar nuestra clase, chicos, quería hacerles presente que como actividades de esta semana tenemos nuestra conferencia y también tenemos el foro de debate 2. El foro de debate 2, chicos, es una actividad que no cuenta con calificación oficial. Esta actividad tiene un propósito y es el hecho de que ustedes puedan afianzar, reforzar algún concepto que yo quisiera que ustedes manejen a lo largo del curso. ¿Sí? Pero no cuenta con calificación oficial. Eso quiere decir que si es que no participan, no se preocupen que no va a impactar negativamente en sus notas de ningún tipo. ¿Sí? Es opcional la participación que tienen por este canal. ¿Sí? Buenas noches, doctora Catherine, muchas gracias por conectarse. Así que el día de hoy vamos, chicos, a hablar de obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Cuál es el logro de la sesión? Hoy día, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo debemos enfocar la clase de hoy? Primero, diferenciar qué es una obligación de dar, qué es una obligación de hacer y qué es una obligación de no hacer. Encontrar si en la práctica se dan este tipo de situaciones donde necesitemos diferenciar qué es una obligación de dar, qué es una obligación de hacer. De hecho, aquí les tengo algunos ejemplos y uno de ellos va a ser de una contratación estatal, ¿sí? Sobre la diferencia y sin que ustedes hayan llevado el curso de contrataciones del Estado y sin que hayamos llevado esta sesión todavía el día de hoy ni de otras clases, van a ver que ustedes me van a dar una respuesta y con esa respuesta verán que eh, el Estado muchas veces se equivoca por muchas razones en su contratación y no debería equivocarse porque ahora lo vamos a ver con el ejemplo que yo les propongo. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia contractual, hay una diferencia a nivel de consecuencias jurídicas cuando hablamos de una obligación de dar versus una obligación de hacer. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, entonces, doctores, esta laminita ya la hemos trabajado. ¿Sí? En esta laminita nosotros descubrimos cuáles eran los elementos de la obligación, ¿verdad? Dijimos que eran los sujetos, era el vínculo jurídico, era el objeto o prestaciones y la causa. Después también vimos que esa prestación tenía unos subelementos. Dijimos que la prestación debía ser posible, debía ser lícita, debía ser determinada o determinable y debía ser patrimonial. El día de hoy vamos a trabajar este elemento, ¿sí? Este elemento que ya lo trabajamos en la semana 2, que era una prestación determinada o determinable, lo vamos a ver a continuación como una obligación eh, incierta, ¿eh? De bien incierto. Lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Ya verán cómo. A ver, esto ya lo hemos visto. Entonces vamos a empezar con el tema número 1 de la clase. Obligaciones de dar. En primer lugar, una obligación de dar, chicos, ¿cómo la debemos entender? Si nosotros nos vamos a la doctrina, la obligación de dar muchas veces es definida como una transferencia de un bien o un derecho del deudor hacia el acreedor. Y si ustedes empiezan a entender la obligación de dar como una transferencia, podrían caer en el error o en la confusión de pensar que estamos hablando de una transferencia de propiedad como en su curso de derechos reales. Y ese no es el caso, ¿no? Como bien Jimena Guzmán nos acaba de dar la precisión de una obligación de dar es una obligación de entregar. Como profe, a ver, imagínense, doctores, que ustedes quieren comprarse una computadora y les da miedo ir a comprar la computadora a una tienda de manera presencial, ¿sí? Y la compran por internet. Imaginemos que esa computadora
valga 20.000 soles. Así que les da miedo ir a comprar presencialmente la computadora, compran la computadora por delivery para que un motorizado, imaginemos, llegue y nos entregue esta computadora. ¿Sí? Al día siguiente o después de 2 días, el motorizado toca su puerta y les entrega la computadora. Y yo les pregunto, chicos, imagínense que han comprado en una de estas tiendas, Saga, Ripley, Iraoka, una de estas tiendas que tienen ventas por delivery. Cuando el motorizado les toca el timbre y les entrega la computadora, chicos, ¿ese motorizado será el propietario de la computadora que han comprado por internet? ¿Ese motorizado tendrá la propiedad de la computadora? No, ¿verdad? Como bien nos dice Catherine Jimena, profe, definitivamente no, ¿verdad? Como dice Catherine, vendría a ser un intermediario, un transportista. Correcto. Entonces, una obligación de dar, como nos explicó Jimena hace un ratito, vamos a entenderla, chicos, como una obligación de entregar. Eso es una obligación de dar. La obligación de dar es una obligación de entregar. Ahora, ¿qué cosa te puedo entregar? Yo te puedo entregar dos clases de bienes. Yo te puedo entregar un bien cierto, ¿sí? Un bien cierto. Recuerden que escribo con el mouse, es un poquito difícil. O también te puedo entregar un bien incierto. Te puedo entregar para efectos de esta clase dos clases de bienes. Un bien cierto o un bien incierto. Entonces, esta primera parte de la clase va a versar sobre qué es un bien cierto y qué es un bien incierto. Vamos a entender estos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un bien cierto y un bien incierto? Vamos a trabajar el primer tema. ¿Qué cosa es, profesor Alejandro, un bien incierto? ¿Sí? ¿Qué es un bien incierto? Y nosotros, como habíamos comentado en la semana 2, ya hemos adelantado este concepto, ya hemos adelantado este entendimiento del bien incierto. ¿Por qué, profe? Sí, porque en la semana 2 nosotros hablamos de la prestación que podía ser determinada o determinable. Bueno, el bien incierto cumple la misma característica, cumple las mismas reglas. ¿Qué significa hablar de un bien incierto? Que es un bien que inicialmente no ha quedado inicialmente definido en su individualidad. Y como no lo hemos definido en su individualidad, hacia futuro necesitamos una elección. Esta misma definición es la que trabajamos en la semana 2, cuando yo les dije, chicos, cuando vamos a la fábrica LG y queremos comprar 100 televisores para nuestra cadena hotelera, ¿se acuerdan? Nuestra cadena hotelera requiere 100 televisores de 65 pulgadas LG. Yo les dije, chicos, en la fábrica LG solamente tendrán 100 televisores con las características que yo he descrito. Y ustedes me dijeron, no, profesor, la fábrica LG tiene muchísimos más televisores con esas mismas características que usted ha pedido. Bueno, también trabajamos el ejemplo de los limones, ¿verdad? O de las frutas y verduras, cuando nosotros vamos a la tienda y le pedimos a la persona de la tienda que nos venda 2 kilos de cebolla roja, ¿sí? Claro está que la persona de la tienda tiene muchísimos kilos de cebolla roja. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que cuando hablamos de un bien incierto, importa muchísimo saber cuáles son las características del bien que tú necesitas, pero a pesar de tú haber descrito las características, a pesar de tú haber querido o pretendido describir el bien que necesitas, a pesar de todo eso, hacia futuro necesita una individualización. Sí, un segundo. Muy bien, está saliendo una actualización creo que en la computadora. Ya cerré todo para que no salga el aviso de actualizar. Muy bien. Les decía entonces que un bien incierto, chicos, es un bien que tú has descrito.
Tú has intentado describir el bien que necesitas. En la semana 2 dimos varios ejemplos. Uno fue el cachorrito chihuahua que ibas a comprar para tu familiar, ¿verdad? Tú describiste el animalito que deseabas. Pero a pesar de tu descripción, cuando nació la camada, habían dos animalitos con las mismas características que tú pediste. Chihuahua, recién nacido, color caramelo, machito, de pelo largo. ¿Sí? En el caso de los televisores, segundo ejemplo, estaba claro que en la tienda, cuando tú ibas a la empresa tenía cientos de televisores con las mismas características. Entonces, un bien incierto será aquel que, a pesar de tu descripción, esa descripción no es suficiente para individualizar el bien. Y por esa razón, hacia futuro, tú necesitas una elección. De ahora en adelante, chicos, nuestro curso empezará a utilizar terminología que no está definida en el Código Civil. Nuestro Código Civil no define mucha de la terminología. Por ejemplo, el bien incierto no está definido por el Código Civil. Pero nuestro Código Civil nos da una pista para entender qué es un bien incierto. Por ejemplo, nos dice que los bienes inciertos deben indicarse cuando menos por su especie y cantidad. ¿Me debes televisores? ¿Cuánto? ¿Me debes ceviche? ¿Cuántos ceviches? Yo debo indicarte como mínimo para que sea un bien incierto y sea materia de una prestación, mínimo debe indicarte especie y cantidad. ¿Me debes un ceviche? ¿Me debes 100 televisores? ¿Me debes 4 caballos de carrera? Como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Ahora, dentro de los bienes inciertos, chicos, también tenemos a los bienes fungibles. Un bien fungible, doctores, será un bien que puede fácilmente intercambiarse uno por otro. Un bien fungible representa un bien que no se va a poder individualizar en el sentido estricto de la palabra, sino que la elección que tú hagas, la individualización que tú hagas en tu elección, se dará en el sentido común de la palabra. Como profe, no entendí ahí absolutamente nada. Si tú vas a la tienda y te compras una gaseosa de medio litro Coca-Cola, dará lo mismo que el vendedor coja la gaseosa del frigider de arriba, del frigider de abajo, del frigider de su almacén, del frigider que está en la entrada del negocio. Dará lo mismo en la medida que cumpla con tus características. Tú has pedido una gaseosa helada de medio litro, Coca-Cola, sabor original. De repente, si yo les pongo el ejemplo con una sola gaseosa, verán que este tipo de situaciones no existen, pero ahora, por eso les pongo siempre el ejemplo de la cadena hotelera. Tú en tu cadena hotelera compras 300.000 unidades de gaseosa quincenalmente, mensualmente si quieren. Coca-Cola Lover, ¿sí? Excelente, sí, es buenísima, ¿no? Y yo cada vez que veo ahí una Coca-Colita de lata, cherry o vainilla, sí, yo también me la compro, ¿no? Cuando la veo la compro porque no son muy comunes por ahí conseguirlas. Pero bueno, ¿a qué iba? Al hecho de que tú puedes ser el representante de compras de tu cadena hotelera, ¿ya? Y necesitas comprar 300.000 gaseosas mensuales para surtir a todos tus hoteles. De manera unificada se hacen las compras y las compras viajan una vez que llegan a Lima, a tu almacén que necesitas, después van a Trujillo, Cajamarca, Cusco, Arequipa, en fin, a las sedes que tú tengas. ¿Y cómo puedes describir tus gaseosas? ¿Se pueden describir? Bueno, de alguna manera quieres que sean 300.000 unidades de gaseosa Coca-Cola, sabor original, de medio litro. Incluso el que sea de medio litro, chicos, es un detalle importante, porque ustedes sabrán que hay gaseosas, por ejemplo, en las Coca-Cola, como estamos hablando, hay presentaciones de medio litro y hay presentaciones de 600 mililitros, ¿verdad? ¿Han notado esas gaseosas? La misma Coca-Cola, el mismo sabor, hay de 500 mililitros y de 600 mililitros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, chicos, si ustedes están comprando para su cadena hotelera 600.000 o 300.000 gaseosas de medio litro y les entregan por el mismo precio, en vez de medio litro, les entregan 600 mililitros?
¿Mm? Les están dando una cosa mejor, les están dando más cantidad. ¿Qué opinan en ese caso? Según su criterio, ¿esa situación les convendría? Ustedes han comprado 300.000 gaseosas de medio litro y les entregan de 600 mililitros. ¿Mm? ¿Siempre es bueno cuando me van a dar algo mejor? ¿No? Catherine dice, con excelente criterio, profe, sí, pero no es lo solicitado. Correcto. Ahí acuérdense de la satisfacción del interés del acreedor, como bien Jimena nos explica. ¿Por qué? Porque de repente tú necesitas esas gaseosas para tu cadena de restaurantes. Y como ustedes saben, un gran negocio en los restaurantes es que las bebidas que te vendan sean lo más pequeñas posibles. Porque mientras más pequeña, el contenido no va a ser suficiente para ti y posiblemente vas a comprar una segunda gaseosa, tercera, cuarta y quinta bebida. Entonces, para ese tipo de negocios, algunas veces a ti no te va a importar que por el mismo precio te den 600 mililitros, sino a ti lo que te interesa es que la gaseosa sea de medio litro. Y si hay más pequeña, perfecto, compras la más pequeña, por fines empresariales. ¿Verdad? Entonces, correcto, muy buen criterio, Jimena y Catherine. Es importante siempre mantener lo pedido, lo solicitado, lo acordado, lo pactado. Ahora, Jimena nos pregunta por la identificación y las características. Profe, ¿y a ese bien fungible yo le puedo dar más características? Sí, por supuesto, pero aún así, la individualización que realices se dará en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué? Porque podría ser que tú decidas comprar 300.000 gaseosas, Coca-Cola de medio litro, sabor original. ¿Puedes incluir más características? Sí. Puedes decir que el año de fabricación sea 2025, que el mes de fabricación sea septiembre, ¿sí? Incluso hay veces, chicos, en el que el etiquetado importa mucho. Tú compras productos y que pides que el etiquetado sea de fiestas patrias, que el etiquetado sea de Navidad, porque de repente quieres promover la campaña navideña o tienes alguna finalidad especial. Ustedes saben que a veces las marcas cambian su etiquetado dependiendo de la temporada. Verano, invierno, en Navidad, fiestas patrias, el mundial, etcétera. ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes hoy, miren, septiembre de 2025, qué pasaría, chicos, si hoy ustedes van a la tienda, compran una gaseosa y esa gaseosa tiene el etiquetado de fiestas patrias? ¿Mm? ¿Qué pensarían de esa gaseosa? ¿Les daría confianza tomar esa gaseosa? ¿Qué pensarían? ¿Que el vendedor ha tenido mucho tiempo guardada la gaseosa? ¿Que algo podría estar mal con la gaseosa? ¿Les daría la fecha de vencimiento, ¿no? Les llamaría mucho la atención el hecho de, oye, estoy comprando en septiembre la gaseosa y me das con un etiquetado de fiestas patrias, ¿verdad? Entonces, esa misma situación, como bien nos dice Catherine, profe, el tema sanitario, Flor nos dice el vencimiento, ¿no? Correcto. Entonces, a veces esos bienes fungibles, yo les puedo agregar muchas características, y sí, es cierto, pero aún así, con todas las características que tú has dado, una vez que el vendedor cumpla con todas tus características, que el etiquetado sea de Navidad, que hayan sido en el mes de fabricación septiembre de 2025, que hayan sido almacenadas en Chile o Argentina, que sean Coca-Cola de medio litro, sabor original, envase de plástico. Una vez que cumplas esas características, el vendedor te entregará el bien. Y claro está que la empresa Coca-Cola tendrá cientos de miles de millones de las mismas gaseosas con las mismas características que tú has pedido. Entonces, eso es un bien fungible que fácilmente puede sustituirse uno con otro. Galletas, ¿sí? Gaseosas, por ejemplo, bienes que de repente a nosotros nos parecen muy cotidianos, pero que sí representan contratos millonarios. ¿Sí? Imagínense cómo surte sus productos Wong, Metro, Tambo y muchas otras tiendas. ¿Sí? Entonces, sí, estos contratos son muy, muy, muy frecuentes en la contratación de bienes fungibles. Ahora, quiero hacerles una pregunta, chicos, para ver en qué, cómo estamos situados. ¿Ya? Les voy a escribir acá, los limones son bienes acá
Las preguntas de sondeo son usualmente cortas porque el sistema no admite preguntas más largas. Aquí les he puesto una preguntita, chicos. La preguntita es, nosotros en la semana 2 trabajamos muchísimos ejemplos y uno de ellos era el caso de los limones. Tú compras 1 tonelada de limones mensuales para tu tienda, ¿verdad? Para tu cadena hotelera, para tu cadena restaurantera. La pregunta es, chicos, ¿los limones son bienes inciertos? De acuerdo a lo que hemos trabajado en clases previas. Sí, a mí aquí en el sistema me parece solamente quienes participan, pero no si marcaron sí o marcaron no. ¿Sí? A ver, 10 segunditos más. Me falta Adeli, me falta Becker, me falta Chavera, me falta Sirlis y Noelita. ¿Sí? 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, me faltan 2 personas, Becker y Noelita. 3, 2, 1 y aquí están las respuestas, chicos, miren. ¿Sí? Las respuestas están acá. Mayoritariamente han marcado la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Los limones son bienes inciertos? Sí, son bienes inciertos. ¿Por qué, profe? A ver, lo explico para que todos avancemos a la misma velocidad. Recuerden que yo les había dicho que cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños nos mandaban a comprar verduras. Alejandro, anda a la tienda a comprar 2 kilos de cebolla roja. Íbamos a la tienda de niños a comprar las cebollas. Cuando llegábamos a casa, en casa nos decían, uy, Alejandro, te han dado las cebollas muy chiquitas, muy grandes, muy maduras, no están maduras, están chancadas. Y siempre había un pero con lo que comprábamos. ¿Qué ocurría de niños? Que de niños, ¿quién elegía? Elegía la vendedora, elegía tu casera, ¿verdad? Entonces ahí había un problema porque al ser las frutas, hacer las verduras, bienes inciertos, significa que no se pueden individualizar en un primer momento. Alguien tiene que elegir. Tú le has pedido al vendedor, dame 2 kilos de cebolla roja. Punto. Ya no hay más descripción en esa oración. ¿Sí? Y alguien tiene que elegir. Y les había dado otro ejemplo. Ahora que hemos crecido, ¿sí? En verano usualmente ocurre que queremos comer un poquito más sano, por el calor, nos provoca a veces comer fruta. Nos hemos ido a uno de esos kiosquitos tan bonitos que existen cuando estamos caminando por la plaza central de la localidad donde vivimos. ¿Y cuánto está el kilo de manzana roja? 15 soles. Ya, ok, dame 2 kilos de manzana roja. ¿Y qué pasa ahora nosotros como acreedores cuando nos queríamos llevar las manzanitas más grandes, más rojitas, más bonitas? El vendedor estaba de acuerdo y me dijeron, no, profe, ¿no? Porque te estás llevando sus mejores productos. En ese caso, dijimos que las frutas, verduras eran bienes determinables, ahora son bienes inciertos. ¿Por qué inciertos? Porque por más de que tú hayas dado las características del bien que necesitas, aún así ese vendedor tiene muchísimos productos con las mismas características que tú has pedido. Al proveedor de limones, por ejemplo, ese proveedor de limones tiene decenas de toneladas de los mismos limones que tú has pedido, decenas de toneladas. Entonces dará lo mismo que el vendedor te dé las toneladas que estén en la parte de arriba del almacén, de abajo del almacén o del centro del almacén. Así que cuando elegimos, chicos, hay muchos criterios. La clase de la semana 2 hablamos de la elección del precio. Yo les dije que el precio del limón, por ejemplo, en el tiempo, varía constantemente. Y vimos alguna fórmula para elegir el precio. Ahora, complementando esa semana 2, ¿qué fórmula puede existir para la elección de estos limones, por ejemplo? Bueno, si es el deudor quien elige, tu casera, tú eras niño y tú ibas a comprar los 2 kilos de cebolla roja, si es tu casera, si es el deudor quien elige, el deudor tendrá que elegir bienes no inferiores a la media. No te puede dar los peores ejemplares, ¿verdad? No te puede entregar bienes inferiores a la media. Por otro lado, si es el acreedor quien elige, o sea, ustedes ahora que han crecido, quieren comer más sano en verano, se van a la tiendita, a ese kiosquito y quieren comprar fruta. ¿Sí? Ustedes como acreedores no podrán llevarse las manzanas más bonitas, los mangos más grandes, más brillantes, no. Ustedes como acreedores no pueden elegir bienes superiores a la media. No te puedes llevar las manzanitas más grandes, más rojitas, más bonitas. No, no, no. No te puedes llevar bienes superiores a la media.
Y si es que un tercero es la persona que va a elegir, el tercero elegirá con criterio de calidad media. ¿Sí? Esto pasa no solamente en frutas, verduras, también pasa a nivel de animales, ¿no? Animales cuando, por ejemplo, en caballos, cuando tú estás vendiendo caballos, estás vendiendo aquí hace muchos años vicuñas, ¿sí? Estados Unidos vino acá a comprar vicuñas, ¿sí? Y se llevó los mejores ejemplares. Pero como Catherine nos dice, usualmente si es que tú te llevas los mejores ejemplares, si es que te lo permiten, el precio es más elevado porque te estás llevando los bienes de mejor calidad, ¿sí? Pero eso ya tiene un acuerdo, un trato distinto, ¿sí? Correcto. Entonces, eso vendría a ser, chicos, un bien incierto. Un bien incierto será aquel que no ha quedado plenamente individualizado. Y el bien incierto, ¿qué cosa necesita hacia futuro, chicos? ¿Qué cosa requiere hacia futuro un bien incierto? ¿Se acuerdan la palabrita que yo les dije que copien en el chat y me la peguen? ¿Qué necesita un bien incierto hacia futuro? Necesita una elección. ¿Sí? Acuérdense de eso. Correcto. Necesita una elección, como dice Jimena, ser definido. ¿Y cómo lo defines? Con la elección. ¿Sí? Muy importante. La elección en el bien incierto. Porque, insisto, el bien incierto, chicos, es aquel que tú has descrito, pero no lo puedes individualizar por las características del bien. Tú has descrito los televisores, tú has descrito el perrito chihuahua, tú has descrito la tonelada de limones, pero sabes que hay muchísimos bienes con las mismas características. Esa es la razón por la cual tienes que elegir, para individualizar. ¿Sí? Perfecto. Eso es la explicación que corresponde al bien incierto. Ahora vámonos a la explicación de lo que sería un bien cierto. ¿Qué es un bien cierto? Como bien nos explicó Catherine y Jimena hace un momento, el bien cierto, chicos, se rige por el principio de identidad. ¿Sí? Este principio de identidad vamos a entenderlo con nuestras clases pasadas cuando yo les pregunté qué era la prestación. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la prestación? Lo pactado, lo acordado, aquella conducta a la que me obligué, ¿verdad? En sus propias palabras, muy simple. Y si ustedes se apartan de esa definición que ya han encontrado, van a ver que al apartarnos de esa definición surgen los problemas legales. Entonces, esa definición que ustedes tienen marcada es muy buena, ¿sí? Lo que Jimena, Catherine nos ha explicado, corresponde al principio de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? Lo pactado, lo acordado, aquella conducta a la que me obligué. ¿Y qué dice nuestro legislador respecto a esta situación? Dice, el acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor. ¿Cómo es esto, profe? Yo en clases anteriores les di algunos ejemplos. Uno de ellos fue, ¿qué pasaría, chicos, si el profesor Alejandro se obliga aquí, frente a la clase, a entregarles un celular iPhone? El profesor estaría cumpliendo con su obligación si es que en lugar de entregarles un iPhone, les entrega un Samsung. Y ustedes me dijeron, no, profesor, de ninguna manera. ¿Sería válida la justificación del profesor al decirles, chicos, pero el celular Samsung vale más, ¿eh? Tiene mejor memoria RAM, la cámara fotográfica es excelente, su video es excelente, es mejor el celular Samsung? Y dijimos que no importaba, porque lo único que importa, como bien nos explica Flor, profe, pero no es lo ofrecido, no importa, tú debes cumplir con lo pactado. Excelente, chicos. Ahora les pongo un ejemplo un poquito más de confusión posible. ¿Sí? No importa el valor, excelente, han entendido esa parte. Les cuento ahora, un ejemplo real. Esta era una artista peruana, es todavía artista peruana, que tenía una cadena de peluquerías. Y esta artista peruana alquila una propiedad. Muchas veces los locales comerciales, para realizar su actividad empresarial, alquilan casas y esas casas las van adaptando para realizar actividad empresarial. Como ustedes conocerán, la edificación de una casa habitación es distinta a la edificación de un local comercial.
¿Por qué? Porque en nuestras casas que tienen destino familiar, destino habitacional, en nuestras casas lo que se protege es la privacidad de las personas. Por eso en las casas tenemos cuartos, tenemos varios cuartos, 4 paredes, una puerta, baños, sala, comedor, terrazas, de repente un lugar donde podemos estudiar, algún cuarto de estudio, ¿sí? En una casa habitación lo que protegemos son los espacios cerrados, son los espacios que protegen la privacidad de las personas. Sin embargo, en los locales comerciales pasa lo contrario. En los locales comerciales lo que se quiere es un espacio muy, muy amplio donde tú no estés cerca de las 4 paredes y de un solo vistazo, cuando tú entras a un local comercial, podrás ver un espacio amplio. Con un solo vistazo vas a poder encontrar o ver toda la mercadería o todo lo que se ofrezca en ese espacio, ¿sí? No estás pegado a los 4 muros o las 4 paredes. Bueno, sabiendo esta definición y esta diferencia, esta artista peruana alquiló una casa para convertirla en una peluquería. Sucedió que el propietario, al ver que era esta artista famosa, al ver que cobraba puntualmente su renta, el propietario recibía siempre, durante años, puntualmente su renta. Todos los meses cobraba puntualmente. Entonces, como el señor, el propietario, cobraba puntualmente su renta, se desentendió y se fue a vivir al extranjero y no vino al Perú durante muchísimo tiempo. Un buen día, la artista peruana llama al propietario y le dice, señor propietario, mire, tenemos un problema con la municipalidad por el tema de la licencia de funcionamiento, así que ya no le voy a renovar el contrato, le voy a entregar la propiedad apenas venza el contrato. Ah, ya, ok. Entonces el propietario viene del extranjero para recibir su casa. Y cuando llega a recibir su casa, se da con esta sorpresa. El propietario llega y donde antes era una puerta convencional, había una rampa, ¿sí? Rampa para algún cochecito, alguna silla de ruedas, ¿verdad? Habían escaleras para el acceso a su casa, cuando antes no habían escaleras ni rampas de acceso. Entra a su casa y el piso era frío, el piso era de mármol. Y el propietario dice, oye, pero mi casa no tenía mármol, tenía madera, ¿sí? Y los abogados del artista le dicen, sí, pero ahora el mármol es más caro. Te estamos entregando una casa con un bien más caro. El propietario se da cuenta de que donde antes habían paredes, ahora ya no habían paredes. Y de las pocas paredes que quedaban todavía en pie, esas paredes estaban llenas de vidrio templado, transparente, ¿verdad? Para que haya luz. La luminaria había cambiado, no era la luminaria normal, común, de un foco, ¿verdad? Zóquete, sino que eran luminarias ya más elaboradas que para cambiar, por ejemplo, un foco necesitan una instalación distinta. Y en todo momento los abogados de la artista peruana le decían al propietario, sí, mira, el piso es más caro, al tener esa rampa es más cara. Mira los baños, ahora son baños para multipersonas, son más caros estos baños. Te estamos entregando una propiedad más cara. Y aquí la pregunta es, chicos, según lo que vamos trabajando aquí en clase, ¿el propietario estaba en la obligación de recibir la propiedad así en ese estado? Porque le estaban entregando, total, un bien más caro, ¿no? Y como bien me dice Jimena, Catherine, Sirlis, Allison, Flor y Adeli, no, correcto, no estaba en la obligación de recibir el bien en ese estado. Eso es el principio de identidad. Ese no fue el bien que entregó. Acuérdense que cuando yo les dije bien cierto, un ejemplo de bien cierto podía ser una casa, ¿verdad? Una casita. Bueno, aquí estamos hablando de esa casa. Estamos hablando de un contrato de alquiler, de una devolución, ¿sí? Aquí usualmente me hacen unas preguntas que no forman parte del curso, como por ejemplo, me dicen, esas preguntitas obedecen a su curso de Derechos Reales, pero las comento para eh, dilucidar por ahí alguna pregunta, porque ustedes saben que estas clases a veces las ven estudiantes que no pueden estar de manera síncrona y ven la grabación. Una preguntita muy frecuente en este punto es, profe, ¿y qué pasaría si usted como propietario le dio permiso para esas modificaciones?
Ah, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Si tú le diste permiso, no hay nada que hacer. Hubo un acuerdo. El problema es que, ¿qué pasaría, chicos, si ese propietario quiere vivir en esa casa? Imagínense, tendría que volver a invertir dinero en crear los muros, en cambiar el piso porque el piso mármol es frío y ellos de repente el frío no les gusta, quieren madera, una casa más cálida y tendría que haber una remodelación, lo que implicaría un costo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tendrán que acordarse de lo que trabajaron en derechos reales respecto a las mejoras necesarias, útiles y de lujo. ¿Sí? Pero les cuento cómo terminó el... Sería un mal gasto de dinero, como dice Jimena. Correcto, ¿no? Finalmente les cuento cómo quedó el asunto. Terminó en negociación, ¿sí? Porque el artista con sus abogados quería un reembolso de dinero. Quería decirle al propietario, oye, te estoy dando algo más caro, entrégame la garantía, no me cobres el adelanto y dame algo de dinero porque te estoy entregando algo más caro. ¿Y qué le dijo el propietario? De ninguna manera. Si quieres, rompe todo y déjalo como yo te lo entregué hace 7 años. Rompe todo, saca todo y entrégame la propiedad tal cual te la entregué. Ahí cambia la figura, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo monetario, claro está, y todo se solucionó sin problema. Pero este ejemplo sirve para que ustedes vean que no importa el valor de la propiedad, no importa el valor del bien, lo único que importa es esa frase que entendimos en la semana 2. ¿Qué es la prestación? Lo acordado, lo pactado, lo prometido. ¿Sí? Entonces aquí lo hemos visto una vez más. ¿Sí? Principio de identidad. ¿Qué más tenemos que saber sobre el principio de identidad, queridos doctores? Tenemos que ver que este bien acordado debe entregarse en las condiciones acordadas. Si tú acordaste la entrega un lunes, tiene que ser el lunes. Si tú acordaste la entrega por delivery, la entrega tiene que ser por delivery. ¿Sí? Incluye las condiciones de entrega. Y además, el principio de identidad incluye que el bien cierto sea entregado junto a sus accesorios en caso corresponda. Yo ya les conté, chicos, el ejemplo del taladro a este grupo. Les he contado el ejemplo del taladro para que entiendan esto. Ok, ya. Les cuento, chicos. ¿Sí? Caso real, el ejemplo del taladro. Esta era una empresa, doctores. No sé si ustedes saben cuánto vale un taladro barato en promedio, pero para la época del ejemplo, un taladro barato en promedio podía estar 100 soles, en promedio, en ese momento. ¿Sí? Y esta empresa lanza una oferta al público diciendo que estaba vendiendo solo por hoy un taladro a 60 soles. Era una muy buena oferta. Pregunta, chicos, antes de desarrollarles un poquito más del ejemplo. Por más de que les parezca obvia la pregunta, ayúdenme respondiendo para que vean que con esa respuesta ustedes resuelven el caso. Un caso de millones, de miles, perdón, de miles de multa. Chicos, ¿para qué sirve un taladro? ¿Para qué creen que sirva un taladro? Para hacer agujeros. Sí, sí, por más que les parezca obvio. Sí, correcto. Para hacer huecos, ¿no? Para taladrar. Y en ese interín, como dice Elmer, para armar cosas, ¿no? Taladrar. ¿Les parece obvio, no? Les cuento. Ya no vi quién habló, pero excelente. Sí, está muy bien la respuesta. Eh, la empresa dijo, ok, oferta solo por hoy, taladro a 60 soles, pero ojo, ¿ah? El taladro no incluye el elemento número 1. Y el elemento número 1 es el portabrocas. El portabrocas no está incluido en lo que te estoy vendiendo. Si tú quieres el portabrocas ya se vende por separado, ¿sí? Y el portabrocas vale 140 soles. Solo el portabrocas. ¿Qué dice nuestro legislador? Aquí están los artículos. Recuerden que muchas veces yo les diré dónde está la información, pero solamente como referencia, para que sepan dónde existe esa información. ¿Ya? ¿Qué dice nuestro legislador cuando habla de accesorio e parte integrante en los bienes? Nuestro legislador en el 887 del Código Civil dice, es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien.
las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Dicho de otra manera, un elemento accesorio de algún bien solamente será accesorio cuando tú lo retires sin destruir el bien, sin quitarle utilidad al bien. ¿Un taladro sin el portabrocas funcionará como taladro? No, le quitas la utilidad al bien. Sin eso no puede cumplir su función. Excelente, Sirlis. Excelente. ¿Y ven? Ustedes han resuelto un caso real. Al final la empresa fue multada con cientos de miles de multa y obligada a que cumpla la oferta, extienda un plazo adicional, vuelva a dar la oferta y cumpla con entregar el taladro junto con el portabrocas. Porque bajo este criterio el portabrocas no es parte accesoria, el portabrocas es parte integrante. Porque al tú quitar el portabrocas le quitas utilidad al bien. Estás alterando, destruyendo el bien. ¿Sí? ¿Qué podría ser algo accesorio? Por ejemplo, tú te compras la Barbie viajera, ¿verdad? La Barbie viajera viene con sus lentes, ¿sí? Viene con su mochilita de viaje y su maleta de mano. Barbie viajera. Ahora, si tú quieres el perrito viajero se vende por separado. Tú quieres el cepillo de Barbie por separado. Quieres la cámara fotográfica y los audífonos para Barbie, eso ya se vende por separado. ¿Sí? Me encanta la verdad. Sí, ¿no? Por eso pongo ahí de todo un poco en mis ejemplos de clase. Entonces, ¿qué nos dice nuestro legislador cuando estamos hablando del principio de identidad? Según el principio de identidad, los bienes deben entregarse con sus partes integrantes, por supuesto, y salvo pacto en contrario, junto con sus accesorios. Sí, el tema de los accesorios es un tema muy empresarial, donde entra mucho la negociación, entra mucho el tema del precio, la negociación, las entregas para los accesorios. ¿Sí? Por ejemplo, las pilas son accesorios, pero hay determinados artefactos en el que el fabricante te da la pila. ¿Cómo, profe? Ya me perdí. Eh, las pilas de control remoto usualmente son más grandecitas, ¿no? Son AA, AAA. Pero las pilas de reloj son distintas las pilas de reloj, ¿verdad? Para ti es más fácil cambiar las pilas de tu control remoto, pero es más difícil cambiar las pilas de tu reloj, porque esas pilas necesitan ya desarmar, necesitan de un técnico o de algunos instrumentos especiales. Bueno, por ejemplo, en la venta de ventiladores, actualmente los ventiladores vienen con control remoto y esos controles remotos que son muy chiquitos necesitan pilas de relojes. Y al ser muy difícil conseguir esas pilas de relojes, ¿qué hacen los fabricantes? Le dicen al vendedor, oye, ¿sabes qué? Tengo este lote de ventiladores y los controles remotos incluyen las pilas. Entonces, eso es un jale, porque las personas a veces no tiene pila, tengo que comprar la pila y no quieren. Entonces, la pila sí es un elemento muy importante y la pila accesoria. ¿Ya? Accesorio y principal. Vean que en cada punto que nosotros tocamos hay muchísima información detrás. ¿Sí? Entonces, chicos, hemos entendido esto del principio de identidad. Hemos entendido el bien cierto y bien incierto. ¿Qué hemos dicho? A ver, recapitulemos. Hemos hablado de bien cierto y el bien incierto. Empezamos la clase hablando del bien incierto. Dijimos que el bien incierto era aquel que tú has descrito, tú has desarrollado el bien que necesitas. Pero aún así, a pesar de haber desarrollado, descrito, especificado el bien que necesitas, en el bien incierto, aún así no has podido individualizar el bien. Y por eso el bien incierto necesita una elección hacia futuro. ¿Sí? Y después hemos hablado, correcto, como dice Jimena, la elección, la individualización. Excelente. Y hemos también hablado del bien cierto. El bien cierto, como también nos explicó Catherine y Jimena, el bien cierto se rige por el principio de identidad. ¿Sí? En este principio de identidad descubrimos que no importa el valor de la prestación, el acreedor no puede ser obligado a recibir un bien cierto distinto al pactado, sin importar el valor del objeto. ¿Sí? Hablamos también en el bien cierto de que este bien cierto debe ser entregado en las condiciones acordadas y también con una
consideración de elementos de parte integrante o de partes accesorias, como lo hemos trabajado hace un momento. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, bien cierto, bien incierto. ¿Hemos entendido esta explicación? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Qué me dice Jimena? Sí, excelente. ¿Qué me dicen los demás chicos? ¿Cómo estamos? Sí, perfecto. Excelente. Muchas gracias, Nicole, Flor. Lo máximo, doctoras. Ahora, vamos a entrar, chicos, a otro mini tema de hoy, que es el principio de conservación del bien. Vean, aquí hay mucha información detrás que está desarrollada en artículos, mucha información. Pero toda esta información la vamos a entender con un ejemplo que yo les he preparado. Mucha información. Pero toda esta información la vamos a entender con un ejemplo que yo les he preparado. ¿Sí? Así que atentos. Doctores y doctoras, ¿ustedes ya han pasado por la experiencia de comprarse un auto nuevo del año? ¿Ya han vivido esa experiencia? No estoy preguntando para molestar, estoy preguntando porque es un ejemplo que les voy a comentar de la vida real para que no les ocurra. ¿Sí? Me dicen, no, 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 todavía no, nada. Uy, ya veo una carita triste. Tranquilos, chicos, yo sé que pronto llegará ese día. No se preocupen, es un momento muy bonito. ¿Sí? Les cuento para que no les ocurra. A ver, imaginen, doctores, que ustedes han estado ahorrando y se quieren, el profe nos va a comprar, dice Catherine. Carritos chiquitos, los Max Steel. Les cuento, chicos. ¿Sí? Atentos para que no les pase, porque ocurre mucho. Imaginen, doctores, que ustedes están ahorrando dinero, están ahorrando y deciden comprarse un carrito. No quieren comprarse un auto de lujo porque es peligroso, les da miedo que les puedan robar el auto, chocarse, quieren un auto que no sea tan costoso, pero que les guste, que sea bonito. Así que han identificado el auto y quieren un auto Kia, Cerato, color oscuro, full equipo. Pero quieren que sea esa marca, no quieren un auto de lujo, no quieren un auto alemán. Entonces van a la concesionaria, deciden qué auto se van a comprar, ya tienen el dinero ahorrado en su cuenta de débito, hablan con la señorita les dice, ok chicos, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo van a financiar el auto? No, no, no lo voy a financiar, aquí yo tengo el dinero en mi tarjeta, dame el POS, pago y listo. Ah, ya, ok. Entonces le entregas a la señorita tu tarjeta, pones tu clave y pagaste el carro en una sola armada con POS. ¿Sí? Encima tienes los puntos de la tarjeta de crédito. Usualmente los carros son entregados en 30 días, pero de un tiempo para acá, ahora te entregan los carros en 17 días, 22 días, va a depender. Pero la tendencia ahora es a entregarte el auto lo más pronto posible. Imaginemos para mi ejemplo que el auto te lo van a entregar en esos 30 días, para efectos del ejemplo, y redondear los días para que no se confundan, y ese día 30 cae el lunes. Tú tenías que recoger el auto después de 30 días, tendrías que acercarte a la agencia un lunes. ¿Sí? Lunes. La sectorista o la vendedora te ha llamado una semana antes y te ha dicho, Flor, Catherine, Jimena, Nicole, mira, Eric, aquí está el carro, Adeli, Alison, aquí está el carro, por favor, ven a recogerlo, hemos quedado el lunes, ok, ven el lunes. Ya, ok, listo, no te preocupes. Chicos, pregunta número 1. Durante esos 30 días, ¿por qué, profe, no te entregan el carro de manera inmediata? No entiendo. Porque hay que hacer papeleos, tarjeta de propiedad, placa para la circulación y papeles internos de la concesionaria para darte la propiedad del vehículo. ¿Sí? Entonces, chicos, durante esos 30 días, ¿quién tiene la custodia del auto? ¿Ustedes o la concesionaria? Durante ese tiempo, ¿quién tendrá la custodia del bien? ¿La empresa o ustedes? La concesionaria, la empresa, ¿verdad? Entonces, si ya estamos claros en que es la empresa, la concesionaria, quien tiene el auto estacionado en su poder, ¿quién estará, chicos, en mejor posición para cuidar el auto? ¿Ustedes que están en su casa trabajando o la empresa que tiene estacionado el carro en su cochera? ¿Quién estará en mejor posición para cuidar el bien? La empresa, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué nos dice nuestro legislador aquí? Nuestro legislador, doctores, nos dice que ¿quién debe adoptar
las medidas orientadas a la conservación del bien. ¿Quién debe adoptar esas medidas? El deudor, la empresa, como bien nos explica Nicole, Alison, Sirlis, Elmer, Jimena, Flor, Adeli y Catherine. Correcto. Es la empresa, es el deudor quien debe adoptar todas las medidas existentes para cuidar el bien. El deudor. Él es responsable de cuidar el bien, de adoptar todas las medidas necesarias para cuidar el bien. Y tiene sentido, ¿no? Porque es el deudor quien está en posesión del bien. Hasta ahí, ¿vamos entendiendo la primera regla? Sí, ¿verdad? Es una regla que hemos entendido con este ejemplo y tiene mucho sentido porque es el deudor, es la empresa quien está en custodia del bien. Perfecto. Ahora, aquí viene la parte interesante. Atentos, chicos. Resulta que ustedes tenían que ir a recoger el auto el lunes y no van el lunes, no van el martes, no van el miércoles, no van el jueves, no van el viernes. ¿El sábado van? Tampoco, no van el sábado. Van el domingo. Después de 7 días van a recoger el auto. Cuando ustedes entran a la empresa, a la concesionaria, a la distancia los ve la persona que les vendió el auto, ¿no? Y a la distancia les dice, Adeli, Alejandro, Alexandra, qué gusto saludarlos. Alison, Angie, Becker, por favor, pasen. Chavera, Sirlis, Elmer, un cafecito, un capuchino, una gaseosa, una agüita, un té. Eric, Flor, Yamile, por favor, pasen a nuestro salón VIP. Jimena, Cata, Catherine, y acá les he puesto noticias en la televisión, pero tengan el control remoto. Si ustedes quieren apago la televisión, cambien de canal. María, Nicole, Noelita, ¿está bien el aire acondicionado bajo la temperatura? Renzo, Revelo, ¿desean alguna galletita adicional al cafecito o solo el cafecito? Cuéntenme, por favor. Entonces ustedes, al ver esa amabilidad, están un poco desconcertados, ¿no? Dicen, muy claro, pues estoy comprando un carro, por esto este trato es tan amable, tan bonito, ¿no? Me siento bien. Y una vez que les dan el cafecito, les reajustan el aire acondicionado, están tomando su cafecito con sus galletitas, piernas cruzadas, la vendedora se les acerca y les dice, oye, pase por favor por caja para pagar lo que queda pendiente y me da el voucher por favor, porque con ese voucher la empresa va a dejar que usted saque el vehículo, Almacén no me da el visto bueno para entregarle las llaves. Y ustedes al escuchar eso dicen, ¿qué? Pero yo ya pagué el vehículo. Yo pagué el auto en una sola armada. ¿De qué pago me dice para que me acerque a caja? Ah, sí. Lo que pasa es que usted tuvo que venir el lunes a recoger el auto. Y han pasado 7 días y no nos avisó para recoger el auto. ¿Qué pasa? Los autos que vienen para entrega, ¿sí? Son autos que, como son nuevos, por estándares de calidad de la empresa, tienen que ser entregados de manera impecable. Y usted sabe que la tierra araña la pintura, malogra la pintura. Entonces esos autos tienen que lavarse en la mañana, muy temprano, en la tarde y en la noche, con la intención de que el auto esté en óptimas condiciones, que no se arañe la lata y el auto entregárselo de manera impecable. No le vamos a entregar un auto cochino, ¿sí? Después, su auto, los autos que son para entrega, como ya tienen placa, tienen tarjeta de propiedad, son autos que ya pueden circular sin ningún problema. Esos autos se estacionan en cocheras especiales, en cocheras individuales, para evitar que se raspen, que se quiñen, que haya algún golpe en el tránsito o con otro carro. Evidentemente esa cochera tiene un costo. Nosotros también tenemos que pagar a guardianía. La persona que abre y cierra la cochera es una persona que trabaja cada 8 horas, ¿verdad? Entonces necesitamos pagar 3 turnos. No solamente el turno para guardianía, sino también para los vigilantes, que se pagan en 3 turnos. Entonces, lo que le estamos cobrando es el lavado de autos, el servicio de cochera, el servicio de guardianía. Eso es lo que se le está cobrando. ¿Qué dice aquí nuestro legislador? ¿A quién le corresponde asumir esos gastos? Esos gastos corren por cuenta de el propietario. El propietario. Ustedes. ¿Sí? Entonces, para que no les pase, chicos,
Recomendación, contesten el teléfono, doctores, porque esto pasa muchas veces porque quien va a recoger su auto, como sabe que no es la fecha, no contesta. No contesta, no contesta, no contesta, y ahí te vienen los problemas. Profe, pero ¿qué pasa si yo quedé el lunes y voy el miércoles? Y yo ya hablé con mi vendedora y me dijo que sí. Ah, ok, buenísimo. Por eso les digo, contesten el teléfono, coordinen una nueva fecha, tengan otro nuevo pacto. ¿Qué es la prestación? Lo pactado. Entonces, si tú vuelves a pactar otra cosa, sigue siendo lo pactado. Para que no les pase, chicos, contesten el teléfono. Entonces, con este ejemplo, doctores, hemos aprendido quién debe adoptar todas las medidas orientadas para cuidar el bien, el deudor. Pero ¿quién asume esos gastos, los gastos de conservación? El propietario. ¿Sí? Gracias a este ejemplo. ¿Qué me dicen hasta aquí, queridos doctores? ¿Hemos entendido esto sobre los gastos de conservación? Sí, perfecto. Flor me dice sí, sí, todo muy claro. Perfecto, queridos doctores. Entonces vean, toda esa información detrás la hemos entendido con un ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces, perfecto. Con eso, chicos, ya hemos desarrollado todo claro. Sí, perfecto. Muchas gracias a Deli, Sirlis, Jimena, Eric, Flor. Perfecto. Entonces, acabamos de ver obligaciones de dar. Dijimos que yo puedo dar, un dar era un entregar. ¿Qué cosa puedo entregar? Puedo entregar bienes ciertos y bienes inciertos. El bien incierto necesita hacia futuro una elección. Y en el caso del bien cierto, se rige por el principio de identidad. ¿Sí? Y finalmente hemos acabado de conversar en esta primera parte los principios o, bueno, las reglas que aplican para la conservación de los bienes. ¿Sí? El deudor es quien asume la conservación del bien, todas las medidas orientadas a conservar el bien, pero ¿quién asume los gastos? El propietario. ¿Sí? Perfecto. Ahora, segundo tema de la clase de hoy, queridos doctores, obligaciones de hacer. Vamos a trabajar este segundo tema. Una obligación de hacer, chicos, es una obligación que contiene un acto positivo, porque implica el desarrollo de una fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo se genera para realizar una obra o un servicio. Pero ese acto positivo, esa fuerza de trabajo, requiere una especificación, requiere instrucciones, requiere una indicación en modo y plazo. Yo contrato a un grupo de trabajadores para que me construya 3 pisos. Sí, quiero 3 pisos. ¿Cuáles son las indicaciones de tu construcción? Bueno, quiero pisos con 4 ventanas, 8 ventanas, 10 ventanas, quiero techos de 2,5 metros, 2,40 metros y voy dándote las características. Yo quiero que el señor Alejandro Jorge Luis Meoño Agramonte dicte el curso Obligaciones. Entonces el profesor Meoño tendrá que conectarse a la plataforma Blackboard en el horario que está publicado en el aula virtual, hablar sobre los temas que correspondan al sílabo, responder las mensajerías de los estudiantes, calificar los exámenes de los estudiantes, grabar las clases, presentarles los enlaces de grabación, presentarles las diapositivas. El hacer requiere una especificación, una indicación en plazo y modo. ¿Cómo tiene que el profesor Meoño realizar el trabajo? ¿En qué plazo tiene que el profesor Meoño realizar ese trabajo? Por eso, como Jimena nos explica, estos actos positivos requieren una fuerza de trabajo. ¿Sí? Ahora, un detalle importantísimo, chicos, sobre las obligaciones de hacer. A ver. En una obligación de hacer, chicos, es muy importante entender quién puede ejecutar la prestación de hacer. ¿Por qué, profe? ¿Cómo así? No entiendo. Hay obligaciones de hacer, chicos, que son obligaciones de hacer personalísimas. ¿Cómo? No entiendo, profe. ¿Será posible, chicos, que este curso de obligaciones aquí en septiembre de 2025 lo dicte el mejor amigo del profesor Meoño?
¿Será posible que un día ustedes estén conectados y vean que un amigo del profe les está dando el curso? ¿Será posible que el curso, justo en este curso que se han inscrito con el profesor Meoño, haya una persona distinta dictándoles el curso? No, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo que les estoy dando, ustedes qué están identificando, que solo el profesor Meoño, para este semestre, para estas secciones, es el encargado de dar el curso obligaciones. Entiéndase que es una obligación personalísima. Cuando tú vas al concierto de Gianmarco, esperas que Gianmarco dé el concierto, no que haya otro artista. Por más famoso que sea, por más de que te guste, cuando tú vas a un concierto, estamos hablando de una obligación personalísima. Es ese artista en particular que tú necesitas, que tú requieres que realice ese hacer, que realice ese concierto. Cuando hablamos de una obligación de hacer personalísima, en ese caso, solamente el deudor puede realizar la prestación. Solamente el deudor. Cuando estamos hablando de una obligación personalísima. Sin embargo, queridos doctores, ¿sí? Acá exigir la ejecución forzada, tú le estás pidiendo al profesor Meoño, al deudor, que ejecute la prestación. Sin embargo, chicos, hay veces en que en las obligaciones de hacer es posible que ese hacer sea realizado por un tercero distinto al deudor. ¿Cómo, profe? ¿Es verdad? ¿Una persona distinta al deudor puede realizar ese hacer? Sí. Imagínense, chicos, que para su cadena hotelera son 10 edificios, ustedes quieren pintar sus 10 edificios. Sus cadenas hoteleras tienen 12, 14, 15 pisos, ¿no? En el norte, sur del país, centro del país, en Lima. Y estos contratos, chicos, usualmente superan el 1.000.000 de soles. Y los contratos para pintar edificios, cuando son varios edificios, no son precios bajos, sino que son precios importantes. Contratan a la empresa del profesor Meoño para que esa empresa del profe Meoño pinte los 10 edificios. ¿Qué pasaría si el profesor Meoño, la empresa del profe, solamente pinta de los 10 edificios, solamente pinta 4? 4 edificios. Y cuando ustedes van a reclamarle al profe, le dicen, profe, ¿qué pasó? Nosotros quedamos en que nos pinte los 10 edificios hasta el 1 de septiembre. Ya es 9 y usted todavía no pinta los edificios. Ya es 9 de septiembre. ¿Qué pasó? Y el profesor les dice, sí, chicos, la verdad, les he quedado mal, pero mis trabajadores han renunciado, un par se han enfermado, otro par se han accidentado, así que sí, yo sé que tengo que cumplirles con la pintura de los edificios, pero van a tener que esperar todavía hasta diciembre, porque tengo que contratar trabajadores que tengan experiencia, porque van a pintar en altura, no quiero que tengan un accidente, y ya en diciembre o ya en noviembre les pinto los edificios. Recuerden que ustedes son una cadena hotelera de prestigiosa calidad. Ustedes necesitan que sus edificios estén impecables, sobre todo que ahora viene la campaña de Halloween, viene la campaña navideña y sus instalaciones tienen que estar impecables. Así que ustedes requieren el plazo, requieren que los edificios estén pintados cuanto antes. De ninguna manera van a permitir que las lluvias y todo este clima que está afectando malore la fachada de sus edificios. Entonces ustedes recurren a una empresa de la competencia. Y cuando van a la empresa de la competencia, es posible que la empresa de la competencia les haga un cobro y ustedes le trasladen ese cobro a la empresa del profesor Meón. Pueden pedir que la prestación sea ejecutada por un tercero. ¿Cuándo? Cuando la prestación no es personalísima. Cuando a ti te da igual si te pinta la empresa 1, te pinta la empresa 2 o te pinta la empresa 7. Con tal que cumplan con pintar los edificios, tú estás ok. ¿Sí? A veces la prestación, dependiendo del caso, puede ser ejecutada por un tercero en una obligación de hacer. Y finalmente, frente a un incumplimiento en una obligación de hacer, frente a un incumplimiento, tú también tienes la posibilidad de dejar sin efecto la obligación.
el profesor Meoño tenía que pintarte los edificios hasta el 1 de septiembre y llega el 1 de septiembre y no te pintó ningún edificio. Entonces tú ahí dices, profesor, dejo sin efecto la obligación. Ya no quiero nada de usted. ¿Sí? Porque de ninguna manera vas a permitir que este señor empiece después de la fecha para saber cuándo te va a entregar la obra y después el tema del cobro, eso ya es un problema mayor. Entonces, va a depender, una cosa que vamos a aprender aquí en el curso, chicos, es que cada situación particular depende de los intereses personales de cada uno de ustedes, de cada una de las partes. ¿Sí? Si para ustedes les conviene que un tercero les haga la prestación que pinte los edificios, excelente. Pero si ustedes de repente el profesor Meoño les dio un precio muy bueno y saben que ese precio es muy, muy, muy bueno, muy por debajo del mercado y no van a poder conseguir a una empresa que les dé ese precio. Entonces, en ese caso, a pesar de la tardanza, a ustedes les conviene que siga siendo la empresa del profesor Meoño quien les pinte los edificios y él vea cómo soluciona. O alguna vez a ti te va a convenir, tú has encontrado una empresa de la competencia que puede pintar los edificios más rápido, el profesor Meoño está incumpliendo y puedes recurrir a un tercero. Sí, también es posible. Las tres vías van a depender principalmente de la conveniencia de la parte afectada. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, chicos, en una obligación de hacer, para que vean las consecuencias de una obligación de hacer y lo importante. Caso real, chicos, y este caso no es solamente un caso aislado, sino que se repite muchísimo en el país, muchísimo. Ya en algunas clases yo les voy insistiendo en que, chicos, ahora que vienen las elecciones, por favor, informémonos muy bien y votemos bien, porque son estas autoridades las que van a tomar decisiones a todo nivel. Les cuento. Ahora, caso real. Un lugar alejado del país, una municipalidad contrata 1000 puertas, contrata la compra de 1000 puertas. Sí, 1000 puertas. Y realiza esta contratación por contratación directa. Profe, ¿cómo que contratación directa? Bueno, eso obedece al curso Contrataciones del Estado, sí, pero hay veces que por la naturaleza de la compra, el valor de la compra, el Estado puede realizar una compra de manera directa sin necesidad de recurrir a un concurso público, ¿sí? A una convocatoria de proveedores, etc. Entonces, la municipalidad de un lugar alejado del país compra 1000 puertas. ¿Para qué son estas puertas, profe? Para estas canaletas, no sé si han visto en las avenidas principales los jardines que tienen canaletas donde fluye el agua del río, ¿no? Usualmente los jardineros utilizan estas puertas para regar los jardines aledaños, ¿sí? Evidentemente estas puertas, sean de madera o sean de metal, necesitan constantemente un mantenimiento y un cambio, porque la fuerza del agua va deteriorando las puertas. Bueno, esta municipalidad compra 1000 puertas. Para efectos del ejemplo, las medidas de las puertas serán 1 metro de alto por 1 metro de ancho y 10 centímetros de grosor de las puertas. ¿Sí? Material, madera, vamos a decir. ¿Bien? ¿Qué pasó? Cuando la municipalidad recibe las puertas, efectivamente recibió puertas 1000, material madera, y recibió las puertas que había solicitado con su medida. Eran puertas de 10 centímetros de ancho, eran puertas de 1 metro de alto por 1 metro de ancho. Lo que sucedió fue que cuando la municipalidad quiso instalar esas puertas ya con otra empresa, la otra empresa le comunica a la municipalidad y le dijo, municipalidad, estas puertas que tú me has entregado están ok, pero son muy pequeñas. Las medidas correctas debieron ser no 1 metro por 1 metro, debieron ser 1,30 m por 1,10 m. Y la pregunta es, chicos, ¿la municipalidad le pudo reclamar a su proveedor y decirle, oye, proveedor, mira, me equivoqué, te pedí puertas muy chiquitas, mejor ahora te devuelvo estas puertas y dame unas puertas más grandes? ¿Es posible? ¿La municipalidad pudo hacer eso? ¿Puede hacer eso? Decirle al proveedor, proveedor, jeje, me equivoqué,
No eran puertas de 1 metro, necesito puertas de 1,30 m. Te devuelvo las puertas chiquitas que yo te pedí y ahora entrégame unas puertas más grandes. ¿Podrá hacer eso? Como muy bien Eric nos dice, no, ¿verdad? No. Y esto pasa muchísimo en el Estado. Como dice Jimena, no, profe, porque al principio acordaron otra cosa. Correcto. Y esto pasa muchísimo en el Estado, chicos, como hay personas que toman decisiones con fondos públicos, hay este tipo de situaciones. Y ese es dinero perdido, ¿eh? Dinero que se pierde. No, profe, pero las puertas las puedes adaptar, sí, pero es un sobrecosto. Un sobrecosto que no debería asumir el Estado. ¿Cuál sería la manera correcta de contratar aquí? La manera correcta de contratar aquí sería un hacer. ¿Cómo un hacer? Tú contratas al proveedor y le dices, proveedor, necesito que tú me instales 1000 puertas. Tú ven, toman las medidas, tú fabrica las puertas que se requieran instalar y tú instala las puertas. De manera que si al proveedor esas puertas les resultaron muy grandes, muy chiquitas, es el proveedor quien tiene que resolver. Entonces vean la consecuencia jurídica. Una obligación de hacer es muy peligrosa, bastante interesante. Porque si el deudor cumple a carta cabal con tu hacer, con tus indicaciones, con tus instrucciones, ya no hay marcha atrás. Si tus instrucciones estuvieron mal dadas, lo siento, no tienes alternativa. ¿Sí? Entonces una obligación de hacer, chicos, vean que es bastante interesante. Sí, bastante interesante. Este caso de contratación estatal, chicos, como les digo, se da muchísimo en el Estado. Hay muchísimos ejemplos sobre este tipo de contratación en el Estado. ¿Sí? Hasta aquí, doctores, hemos visto una obligación de hacer. Hemos dicho que una obligación de hacer es un acto positivo, es un acto que requiere una indicación de modo y plazo. Hemos dicho que ese modo vamos a entenderlo como las instrucciones. Es muy importante en una obligación de hacer las instrucciones, fijar el modo y el plazo de cumplimiento de ese hacer. Hemos puesto algunos ejemplos en el hacer y uno de ellos era una contratación del Estado, ¿no? Que como les digo se da de manera muy frecuente. Este mismo ejemplo en distintas compras lo vemos de manera muy recurrente, ¿sí? En el hacer. Otro ejemplo para que vean en el hacer. Es muy frecuente que el Estado contrate inmobiliarias constructoras para que construyan un colegio, un complejo habitacional, un estadio, un hospital, etcétera. ¿Sí? Una de las reglas en la contratación estatal es que el Estado primero te dice exactamente qué es lo que necesita. Yo necesito que una empresa me construya un colegio de 3 pisos, un colegio con 140 aulas, un colegio con un patio de tantos metros cuadrados, un estrado de tanto, en fin, todas las características. Primero es el Estado quien te dice exactamente qué es lo que necesita. Y una vez que el Estado te dice exactamente qué es lo que necesita, el proveedor, las empresas, los postores, te dan un precio. Es como cuando tú vas a la tienda, ¿no? Tú le dices exactamente a la persona de la tienda qué necesitas. Tú le dices, quiero una gaseosa de medio litro Coca-Cola sabor original. Tú ya dijiste lo que quieres. Y sobre eso que quieres, ya el vendedor te dice, ok, tanto vale. Lo mismo funciona en contratación estatal. Primero el Estado dice exactamente qué quiere y el proveedor te da un precio sobre lo que el Estado pide. Bueno, ¿qué suele pasar también en el Estado? Que cuando las constructoras, los proveedores empiezan a construir, después de un tiempo, esa construcción se cae, se hunde. ¿Por qué, profe? ¿Mala construcción? Bueno, ahí es un tema que van a ver en contratación estatal. ¿Por qué? Porque cuando los fabricantes, los constructores construyen, ese presupuesto no incluye un tratamiento del suelo, porque el tratamiento del suelo implica millones de inversión en tiempo y en dinero.
Entonces, como la municipalidad o el Estado no lo pidió, el proveedor no lo otorgó y simplemente construyó según las indicaciones de la municipalidad o del Estado. ¿Sí? Y no hubo un tratamiento de suelo, por ejemplo, para que vean, ¿no? Una obligación de hacer. Entonces, este tipo de obligaciones son bastante interesantes, bastante, no voy a decir peligrosas, pero es muy importante que las instrucciones estén de la manera más correcta posible para que ese hacer no tenga inconvenientes hacia futuro. ¿Sí? Ya son 8:35, chicos, ya casi no nos falta tiempo. ¿Cómo estamos hasta aquí, doctores? ¿Me van siguiendo con la explicación? Ya no nos queda mucho. Ya estamos en la última parte, ya estamos entrando al último tema de la clase de hoy. ¿Cómo estamos hasta aquí, doctores? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, chicos, vamos a trabajar el último tema de la clase. Y el último tema de la clase, chicos, tiene que ver con las obligaciones de no hacer. Una obligación de no hacer. Como ya su nombre nos indica, chicos, una obligación de no hacer es un acto negativo. ¿Por qué será un acto negativo? Porque implica una abstención. El secreto bancario, no puedes divulgar información sobre las operaciones pasivas del banco. El secreto profesional, toda aquella información que tú obtengas a razón de tu profesión no va a poder ser divulgada, no debería ser divulgada. ¿Sí? Abstención. No te pases un semáforo en rojo. Abstención. Una obligación de no hacer es una conducta prohibitiva, es una conducta en la que se te indica una abstención, una omisión de alguna conducta. No debes realizar cierta conducta. Pero vamos a ver cuál es la dimensión, lo peligroso y lo interesante de una obligación de no hacer en la práctica. Ustedes le van a dar valor económico a una obligación de no hacer, a una abstención, para que vean que son muy importantes en la práctica este tipo de obligaciones. A ver, ¿cómo es esto? Les he puesto este ejemplo porque es un ejemplo muy gráfico y que sirve para que ustedes entiendan y dimensionen la envergadura de una obligación de no hacer. Chicos, imaginemos un certamen de belleza, un concurso Miss Perú, Miss Mundo. Sí, vamos a dejarlo en Perú, pero esto aplica a nivel internacional también. Miss Perú, Miss Mundo. Chicos, a las señoritas que postulan a este tipo de eventos, Miss Perú, Miss Mundo, ¿qué se les pide a las señoritas que postulan a estos certámenes? ¿Tienen alguna idea de qué cosas se les pide a las señoritas que postulan al Miss Perú, al Miss Mundo? Correcto. Muy bien, Jimena, Flor. Yo no voy a tocar el tema estético, pero vean que me dicen, ¿no? El tema de la altura, me hablan el tema de las medidas. Bien, correcto, Shirley, Nicole, Flor, Jimena. Yo no voy a entrar a esos temas peliagudos estéticos, pero voy a entrar a otros. Le piden a las señoritas, por ejemplo, que sean solteras, sin hijos, no casadas. Lo que Noelita, Nicole, Shirley, Flor, Jimena nos dicen es correcto, ¿no? Yo no voy a entrar a esos temas que sí son ciertos, sí, correcto, les piden esas cosas, pero voy a entrar a otro. Y es que las señoritas Miss Mundo, Miss Perú, las concursantes, sean solteras, no casadas, sin hijos. Y vean que esa obligación de no hacer, chicos, es una obligación de no hacer que se proyecta antes del convenio, durante toda tu vida. Tú has debido mantener una reserva, una omisión, sin hijos, no casada, antes del convenio. ¿No? Incluso en este tema de las mises, aquí en Perú hemos tenido ya mínimo un par de reinas de belleza a las que se les ha quitado su título justamente porque incumplieron esas obligaciones de no hacer. La última fue una señorita, o bueno, algunas, ¿no? Una señorita que no informó que había tenido fotos que afectaban la dignidad y la buena reputación del certamen. Como no informó ese tipo de fotos que había tenido, se le descalificó.
otra señorita que ganó un concurso y fue descalificada después porque en el hotel donde estaba la señorita que ganó el certamen hizo ingresar a su pareja, ¿no? A la misma habitación y eso no estaba permitido, ¿no? Entonces, hay muchas obligaciones de no hacer que tienen consecuencias y en el ejemplo que yo les he dado, que las señoritas sean solteras, sin hijos, no casadas, ¿verdad? Esta obligación de no hacer se proyecta antes del convenio, durante toda tu vida ese no hacer. Y una vez que las señoritas son elegidas, ¿qué creen que se les pida a las señoritas que ya son elegidas? ¿Sí? ¿Qué le pedimos a la señorita o el certamen, ¿no? La organización, ¿qué cosa le pide a este tipo de señoritas? Les dice que tienen que seguir siendo solteras y sin embarazarse. Sin embarazarse, ¿no? Como bien nos explica su compañera Jimena, profe, que sigan siendo solteras sin embarazarse. Profe, pero ¿cómo que sin embarazarse? ¿De verdad me pueden prohibir ser madre? ¿De verdad pueden prohibir la realización de la persona al querer formar una familia, al que no me case? ¿Cómo es posible esto? ¿Dónde están los derechos humanos, profesor Meoño? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí hay que analizar varias cositas. Una de ellas es que, primero, el contrato es temporal. El cargo, el no hacer es por un año. Después, las justificaciones para que la señorita eh, no se embarace es una justificación técnica. ¿Por qué? Porque lo que dice el certamen es, ¿por qué le pido a la señorita que no se embarace? Porque el cargo que dura un año, es temporal, requiere una presencia total, una disposición del tiempo total de la señorita. Y cuando alguien está embarazado, necesita una vida sedentaria, una vida más reposada, no debe tener mucha actividad, tiene que ir a controles médicos, chequeos, y eso no es lo que quiere la organización. La organización necesita una persona que esté muy activa, con mucha presencia, que no tenga un problema de salud de esta índole porque va a afectar su representación en el certamen. Es una persona que viaja mucho, que está en muchos aviones, en muchas reuniones, que algunas veces no va a dormir tanto como quisiera, porque las reuniones pueden ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Tiene mucha representación, mucha actividad. Esa es la razón por la que se le pide a este tipo de señoritas, por ejemplo, que no se embaracen durante el certamen o no se embaracen una vez que han tenido la corona, no han sido elegidas. Profe, ¿y qué? ¿Me lo prohíben por contrato? No necesariamente es una prohibición, pero sí hay una consecuencia contractual en el contrato. ¿Qué se te pone? Señorita, si usted se embaraza, si usted se casa durante este periodo, hay consecuencias contractuales. Una, pierde la corona automáticamente. Y su sucesora será la persona que quedó en segundo lugar, ¿no? Pierdes el título. Segundo, se resuelve el contrato y tú tendrás que devolver todo lo que se te entregó a causa de tu premiación, a causa de tu victoria en el certamen. Tercero, pagarás una penalidad por haber incumplido el pacto, por haber incumplido el contrato. Y eventualmente serás responsable por los daños y perjuicios que tu conducta haya ocasionado. ¿Qué daños y perjuicios? Es muy frecuente en este tipo de certámenes que de repente invento el canal X, no, el canal J contrate a esta Miss Perú, voy a inventar que sea Miss Perú, la Miss J, y al contratar a la Miss J, la contratan porque es una persona carismática, que cae muy bien, una persona que tiene muy buena aceptación entre el público, entonces esta Miss Perú es también figura representativa del canal J. Pero si la persona J, si esta Miss Perú J pierde la corona, de repente para el canal de televisión no será rentable, no es atractivo que su sucesora forme parte de la imagen de este canal de televisión. Porque el canal de televisión quería la presencia de la Miss Perú J, no de su sucesora. Y esto evidentemente genera daños y perjuicios para el canal y para toda la línea contractual porque ya ha habido publicidad, ya se han celebrado acuerdos, ya se han celebrado contratos para presentaciones futuras y un largo etcétera. Entonces, sí vemos si hay daños y perjuicios claros en este tipo de situaciones.
Y vean todo el tema económico que se despliega del incumplimiento de una obligación de no hacer. ¿Sí? Ya en las semanas 8, 9 y 10 yo les voy a dar otro tipo de ejemplos y ahí otra vez ustedes van a dimensionar la importancia, lo patrimonial que es una obligación de no hacer. ¿Sí? Hasta aquí, queridos doctores, antes de irnos a las conclusiones, ¿cómo estamos, chicos? ¿Hemos entendido la clase de hoy? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Antes de que les dé las conclusiones, ¿qué cosa hemos visto? ¿Qué me dice Nicole? Todo claro. Alexis me dice todo claro. Todo claro, me dice Flor. Sí, doctor, está muy claro. Perfecto, Jimena, Adeli. Ah, qué bueno, qué bueno. A ver, les doy las conclusiones entonces. Les cuento, chicos. ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué hemos visto el día de hoy? El día de hoy, chicos, hemos estudiado las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. ¿Sí? En las obligaciones de dar dijimos, ¿qué era una obligación de dar, chicos? ¿Se acuerdan la palabrita? ¿Qué es una obligación de dar? ¿Una obligación de qué? Correcto, como Jimena nos explica en el chat, una obligación de dar es una obligación de entregar. Muy bien, Jimena Guzmán, excelente, impecable, brillante. Una obligación de dar es una obligación de entregar. ¿Ya? Una obligación de entregar. ¿Qué cosa puedo entregarte? ¿Puedo entregarte un bien cierto o puedo entregarte un bien incierto? ¿Sí? En el caso del bien incierto, dijimos que un bien incierto era un bien que no ha quedado definido en su individualidad. Dijimos que un bien incierto podía ser un bien que tú claramente has especificado, has descrito, has detallado, pero a pesar de tu detalle, de tu descripción, esa descripción no es suficiente para individualizar el bien. Chicos, pregunta, un bien incierto, ¿qué requiere hacia futuro? ¿Qué necesita un bien incierto hacia futuro? Correcto. Ahí Jimena nos ha puesto, ¿verdad? Correcto, Jimena, Sirlis, muy bien. La elección, chicos, ese tema es muy importante. Muy bien, Adeli. Lo vimos en la elección, vimos en la semana 2 respecto al precio, ¿no? Qué importante era la elección del precio en la tonelada de limones. Y en esta clase también hemos visto varios ejemplos donde la elección juega un papel muy importante, ¿no? Hemos visto en el caso de los limones, yo les dije los limones, que son bienes inciertos, ¿cuáles van a ser los criterios para la elección de este tipo de bienes? Frutas, verduras, por ejemplo, ¿no? Donde la calidad media resulta importante. ¿Sí? Ahí dijimos que había unas reglas para que elija el deudor, elija el acreedor o elija un tercero. ¿Sí? Después hemos visto el bien cierto. El bien cierto se rige por el principio de identidad. El principio de identidad nos habla de varias cosas, pero la principal es que no podemos obligar al acreedor a recibir un bien distinto al pactado, sin importar el valor de la prestación. No importa qué prestación vale más o vale menos. Aquí en este ejemplo vimos el supuesto de la artista peruana, que les dije, ¿no? Que había alquilado una casa, esa casa la había cambiado, la había trastocado, había hecho muchas modificaciones y ahí descubrimos que no importa el valor de la prestación, importa lo pactado, lo acordado. ¿Sí? Después dijimos que este principio de identidad incluye el principio de identidad, las condiciones de entrega del bien, y el principio de identidad también incluye un razonamiento, una reflexión sobre los bienes principales y accesorios. Aquí vimos varios ejemplos, uno de ellos fue el ejemplo del taladro, un caso real, ¿sí? Sobre el tema de principal y accesorio. Después hemos hablado de los gastos de conservación y el deber de conservación del bien. Sí, vimos acá el ejemplo del auto nuevo, cuando tú te compras un auto, cuáles eran las reglas para la conservación. ¿Quién debe adoptar todas las medidas orientadas a la conservación del bien? El deudor.
¿Y quién debe asumir los costos de esa conservación del bien? El propietario. ¿Sí? Después hemos hablado, chicos, de las obligaciones de hacer. Como muy bien nos explicó Catherine y Jimena, una obligación de hacer es un acto positivo porque implica una fuerza de trabajo, un despliegue de fuerza de trabajo. Y una obligación de hacer era muy importante las instrucciones, el modo y el plazo de entrega. Ya estamos terminando, chicos, no se preocupen. Eso en la obligación de hacer. Hicimos también una pequeña diferencia en el caso de las obligaciones de hacer, sobre obligaciones de hacer que pueden ser cumplidas por un tercero o obligaciones de hacer que son personalísimas. Cuando ustedes solamente contratan al profesor Meoño como pintor, como escultor, como docente, cuando ustedes van al concierto de Gianmarco, solamente esas personas pueden realizar ese hacer. A ti no te interesa que sea un tercero el que cumpla ese hacer. ¿Sí? Como bien nos explica Jimena, son obligaciones, algunas de estas obligaciones de hacer, algunas son personalísimas, como bien nos explica Jimena. Correcto. Y finalmente, queridos doctores, hemos hablado de las obligaciones de no hacer. Una obligación de no hacer es un acto negativo porque implica una abstención, una omisión en ciertas conductas, en ciertas declaraciones. ¿Sí? Vimos que una obligación de no hacer incluso puede abarcar situaciones muy anteriores al contrato y muy posteriores al contrato. Vimos el ejemplo del certamen de belleza, por darles una razón. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto el día de hoy, queridos doctores. Hasta aquí, chicos, hemos entendido la clase. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo estamos cerrando la clase? ¿Todo claro? ¿Hemos entendido nuestra sesión? Me parece que el tiempo ha ido muy rápido, ¿no? ¿Ha volado? No, profesor, eso es lo que piensa usted. Yo he estado sufriendo 1 hora y media con usted, profe, escuchándolo. ¿Cómo estamos hasta aquí, doctores? ¿Vamos bien? ¿Hemos entendido alguna pregunta? Sí, doctor, todo quedó muy claro, me dice Jimena. Perfecto. Adeli me dice, todo perfecto, doctor. Perfecto, chicos. Muy, muy bien. Entonces, no veo preguntas. Qué bueno, chicos, que la clase haya sido de su entendimiento, que todo esté claro. Está muy bien. Cualquier cosita, igual ustedes saben que me pueden escribir por interno. ¿Sí? Bueno, chicos, siendo eso todo por hoy, solamente me queda agradecerles, doctores, por su paciencia, por su participación en el chat. Saben que a mí me sirve muchísimo, no solamente al profesor Meoño, sino a la clase, y eso está muy bien. ¿Sí? Así que les agradezco, doctores, esa paciencia y esa interacción, esa creación de los conceptos con el profesor. Está muy bien. ¿Sí? Bueno, doctores, conmigo, si es que no hay preguntas, conmigo será hasta la siguiente semana para desarrollar nuestra clase. ¿Sí? Muchas gracias, Elmer, Adeli, Jimena, por sus saludos. Qué bueno que la clase haya sido de su entendimiento. Gracias, Adeli. Gracias, Jimena. Muchas gracias, chicos. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas noches, doctores. Gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Chao, chicos. Chao, Alison. Chao, chicos. Gracias.